Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo video. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre cómo implementar un control flow mediante la implementación de paquetes dinámicos en Integration Services. Como tal, el objetivo de este módulo en cuestión es analizar un poco cómo garantizar que la ejecución de un paquete se pueda realizar de manera dinámica, es decir, que tengamos la capacidad suficiente para no tener que entrar a editar el paquete una vez ya lo tengamos en producción para hacer cambios de información y demás. Por ejemplo, supongamos que queremos extraer información de un origen de datos que puede ser un archivo plano, y ese archivo plano va a cargar información a una tabla en SQL Server. Pero resulta que cuando ya estamos en producción, un tiempo después, la alta gerencia nos solicita que hagamos un cambio de archivo plano, que ya no quieren que la información se extraiga del primer archivo plano que se configuró, sino que se extraiga de uno totalmente diferente, claramente con la misma estructura y demás. Eso ya puede representar un problema, dado que cuando nosotros desarrollamos el paquete o creamos el paquete en el ambiente de SQL Server Data Tools, este paquete ya viene con la cadena de conexión hacia el archivo plano escrita y estática dentro del Dataflow Task y dentro del origen de tipo archivo plano. Debemos ver el mecanismo que nos permita parametrizarlo de tal manera que sin necesidad de ingresar al paquete tengamos la capacidad de hacer la edición que estamos persiguiendo como tal. Es así como entramos a ver este módulo sobre la creación de paquetes dinámicos. Pero bueno, antes de ver paquetes dinámicos es importante entender un poco cómo podemos desarrollar paquetes dentro de un ambiente productivo. Me explico. Nosotros perfectamente podríamos crear todos los diferentes componentes de nuestro paquete de Integration Services en un solo paquete. La carga del origen a la staging, de la staging a las dimensiones, del origen a la staging a las tablas de hechos, hacer todo el procesamiento de los cubos multidimensionales, hacer limpieza de datos, etcétera, etcétera. Pero hay una razón fundamental, o hay varias razones en realidad fundamentales, del por qué esta no es una buena práctica, y por el contrario lo que deberíamos hacer es independizar los paquetes o las tareas en diferentes paquetes. Es decir, en vez de hacer todo en un solo paquete, que tengamos múltiples paquetes que nos garanticen la ejecución. Por ejemplo, un paquete que mueva datos del origen a la staging y otro paquete que mueva datos de la staging a la bodega de datos. Esa podría ser una opción. La otra opción o la otra característica que nos obliga en realidad a crear múltiples paquetes. Tengo un módulo dentro de mi proyecto de inteligencia de negocios que se ejecuta una vez al mes, como por ejemplo el módulo de contabilidad, pero el no módulo de facturación se ejecuta a diario. Como son programaciones diferentes y como son ventanas de adquisición de datos completamente diferentes, necesitamos establecer paquetes totalmente independientes para poder parametrizar de una u otra manera la ejecución de los mismos. ¿Cómo cumplimos este objetivo? Básicamente mediante el uso de una tarea que se llama Execute Package Task. Tareas de ejecución de paquetes que lo único que hacen es llamar y ejecutar otros paquetes dentro de nuestro proyecto desde un paquete padre. Ese es el objetivo particular. Bueno, teniendo esto claro, ya podemos entrar en el proceso de hablar sobre paquetes dinámicos. Y para hablar de paquetes dinámicos vamos a tocar tres conceptos fundamentales que nos van a ayudar a entender cómo convertir un paquete estático en un paquete totalmente dinámico. El primer elemento o el primer concepto que vamos a tratar acá se conoce como variables. Las variables, pues por definición es la misma que nosotros típicamente manejamos cuando hablamos de variables de programación. Simplemente es un espacio en memoria, ¿cierto?, que me permite almacenar un dato en específico. El concepto es similar cuando hablamos de variables en Integration Service, solo que las variables acá tienen un ámbito en el cual se pueden manipular dentro de un paquete como tal. Programación hablamos de métodos, de clases, aquí hablamos de paquetes, ¿listo? Temas importantes relacionados con las variables. Las variables me pueden servir para pasar datos de una tarea a otra. Eso podría ser una utilidad bien interesante. Pero
no puedo pasar datos con una variable de un paquete a otro. Ahí ya tenemos una pequeña limitante y es el poder pasar datos de un paquete a otro. Es donde se nos puede presentar el problema mayor. Ahora bien, resulta que en Integration Services tenemos dos tipos de variables de usuario y variables de sistema. Las variables de usuario claramente son las que nosotros creamos, nosotros mismos creamos, para almacenar la información que necesitemos durante nuestra ejecución. Por ejemplo, la ruta donde se encuentra el archivo que va a usar el Dataflow Task, el archivo plano del que hablábamos hace un instante. La otra opción es mediante, el otro tipo de variables que tenemos disponibles son las variables de sistema. Variables que de una u otra manera me permiten retornar información de ejecución del sistema mientras la ETL está en proceso de ejecución, como por ejemplo la fecha en la que arrancó la ejecución de la ETL, la fecha en la que terminó, el ID del paquete, el ID de la tarea, el ID del objeto como tal. Entonces me permite retornar ese tipo de información respectiva. ¿Listo? Recordemos la limitante que tenemos con las variables. Las variables no me permiten pasar datos de un paquete a otro. Pero si recuerdan, nosotros hablábamos que una forma muy interesante de trabajar paquetes es trabajar múltiples paquetes en donde un paquete padre ejecute todos los paquetes hijos o los paquetes hijos según la lógica de negocio. Pero si requiriera pasar datos de un paquete a otro, las variables no me van a permitir realizar esto. Ahí es donde intervienen los parámetros. Los parámetros son elementos en SQL Server Integration Services que aparecen desde la versión 2012, 2014 como tal, y me permiten ya, por un lado, cumplir las mismas funciones de las variables, solo que aparte de tener visibilidad a nivel del paquete, también las podemos tener a nivel del proyecto. Es decir, los parámetros me permitirían pasar datos de un paquete a otro. Esa es una de las utilidades. La segunda ya la veremos más adelante cuando estemos en temas de instalación y configuración en cuanto a la implementación de paquetes para pasar valores como parámetros a un proyecto como tal. ¿Listo? Y el último concepto del que vamos a hablar acá se conoce como expresiones. Las expresiones ya son las que utilizamos para establecer valores de forma dinámica. Me explico. Yo tengo mi administrador de conexiones a un archivo plano, pero esa conexión tiene de manera estática la cadena de conexión, ¿cierto? Yo le puedo decir, no, ya no quiero que sea estática, sino quiero que sea dinámica. Para que sea dinámica, le debo pasar bien sea una variable o bien sea un parámetro. ¿Listo? Son las dos opciones que tenemos. Y en la variable o en el parámetro ya almacenamos la cadena de conexión que queremos que sea dinámica. Ahora bien, para poderle pasar la variable, lo debo hacer mediante el uso de una expresión. Ese es el camino a seguir. Variable, expresión, y ya podemos acceder a la propiedad del objeto que queremos convertir de manera dinámica. Y eso aplica para cualquier tarea y la mayoría, o por no decirlo, todas las propiedades que tienen las diferentes tareas dentro de Integration Service. Pero bueno, para que me lo entiendan un poco más, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podría funcionar la implementación de este tipo de soluciones de manera dinámica. Si ustedes observan, yo tengo aquí una carpeta en C, Alberto Rivera, Demos Fuentes, donde está un archivo llamado Alberto, que tiene un registro Alberto, y tengo otro archivo llamado María, también con un registro con el texto María. Entonces son como los dos registros o los dos archivos que tenemos aquí como tal. ¿Qué queremos hacer con esto? Simplemente lo que queremos es crear un paquete de SQL Server Integration Services de manera dinámica que se conecte o a Alberto o a María dependiendo de lo que ingresemos dinámicamente en algún lado, ya veremos dónde, y que cargue la información a un destino. Ese destino como tal, por ahora lo vamos a dejar en un Data Reader Destination. No lo vamos a cargar en una tabla y nada de eso, sino simplemente en un Data Reader Destination. Entonces vamos a ir a SQL Server Integration Services y vamos a crear un nuevo paquete dentro de nuestro proyecto demo SSIS. El paquete, le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar paquete dinámico, ¿cierto? Y vamos a hacer la ETL que me permita mover datos, por ejemplo, del archivo Alberto al Data Reader Destination. Para hacer ese movimiento de datos, lo primero que necesitamos es una tarea de tipo Execute SQL Task, que es la que tenemos acá. Entramos a la tarea
Sí, entramos a la tarea. Oh, perdóname, no es execute SQL task, sino data flow task. Con esta tarea vamos a garantizar todo el proceso de flujo de datos, en donde vamos a mover datos de nuestro origen, que sería un archivo plano. Quiero que observen aquí en la parte inferior donde dice Connection Manager que no tenemos nada, pero vamos a configurar una nueva conexión. Esa nueva conexión al archivo plano la vamos a llamar archivo clientes. Y por defecto le vamos a poner un archivo que es Alberto, ¿listo? Si se dan cuenta, el nombre del archivo está aquí estático, está totalmente estático, es decir que está fijo el valor, y que si quisiera cambiarlo por este lado, pues me tocaría entrar cada vez que lo necesite para poder hacer los cambios respectivos, o sea, entrar a la cadena de conexión para poder hacer el cambio. Eso implica pues tener que abrir el proyecto, abrir la ETL, hacer los cambios, pero la idea es no tener que hacer eso. Y por otro lado tenemos el ID, el dato, el registro 1 con el nombre Alberto. ¿Listo? Muy bien. Y nuestro destino, como lo comentábamos, sería un Data Reader Destination. Conectamos por acá y me va a adelantar un tema del siguiente módulo. Le doy clic derecho al Data Flow Path y voy a habilitar un visor de datos. Ese visor de datos me va a mostrar o me va a dar una muestra de los datos que están pasando por este path o por este flujo, por este punto en esencia en este momento. Observen cómo ejecutamos el paquete y va a aparecer la información del registro de Alberto. Ahora bien, si quisiéramos que la ETL ya no se conectara al archivo Alberto, sino que lo hiciera el archivo María, es decir, que en vez de pasar el dato Alberto, pasara el dato María, ¿qué nos tocaría hacer? La primera opción es venir por aquí en la parte de Connection Manager al archivo clientes, que fue la cadena de conexión que creamos, y cambiar Alberto TXT por María TXT. Lo cual pues no tendría mucho sentido porque nos tocaría abrir el paquete. La otra opción es volver dinámico o volver dinámica la cadena de conexión. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Crear una variable. En SSIS seleccionamos variables, se abriría el panel que ustedes ven abajo, yo lo tenía abierto previamente, y aquí podemos crear una nueva variable. La variable la vamos a llamar, por ejemplo, ruta. Como va almacenada una ruta de un archivo, por ende debe ser de tipo texto. Y le colocamos el valor por defecto respectivo a Alberto TXT. Puede ser a cualquiera, no importa, pero quiero que lo tome de Alberto TXT. Primer paso, la variable. Segundo paso, garantizar que la cadena de conexión de archivos clientes use lo que está en la variable ruta. ¿Cómo hacemos eso? Voy a las propiedades del Connection Manager y si ustedes recuerdan, el último slide nos hablaba de expresiones. Vamos a la sección de expresiones, expressions, y agregamos una expresión asociada a una de las propiedades de este archivo. La propiedad como tal es connection string, ¿cierto? Cadena de conexión. Y la cadena de conexión, ¿qué valor va a tomar? Observen que tenemos variables y parámetros. El valor que va a tomar es user root. Ese es el valor que va a tomar para el archivo de conexión. ¿Listo? Y a partir de ahora, si se dan cuenta, aquí la cadena de conexión cambió y ya me dice que es una fórmula, ya es un cálculo que se está realizando. Que si la ejecuto, pues claramente por aquí va a pasar el dato Alberto, pero que si en la sección de variables cambio el archivo Alberto TXT por María TXT y volvemos a ejecutar el paquete, ¿cierto? Seguramente en el visor de datos nos va a mostrar María, como efectivamente lo estamos viendo. Ahora bien, ustedes dirán, no, pues igual, estamos en el mismo problema. Ya no tenemos que entrar al archivo plano ni a la cadena de conexión a hacer el cambio que nos estaban pidiendo, sino que ahora nos toca ir al panel de variables a cambiar el dato. Eso no tiene ningún sentido. Deberíamos poder, de una u otra manera, que no tengamos que entrar aquí para cargar la información. Y es totalmente cierto. No hay que entrar acá y no deberíamos tener que entrar acá para poder cambiar la información. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos la solución o cómo planteamos una respuesta a este fenómeno que se nos está presentando? Sencillamente debemos garantizar que de una u otra manera esta variable y este valor se encuentren almacenados en algún lugar externo, así cual Server Integration Services, externo a la ETL, externo a este paquete, y
desde el paquete al momento de iniciar la ejecución pues podamos capturar el valor. La forma es muy sencilla. Vamos a seguir el siguiente paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es en alguna base de datos, en este caso voy a utilizar DemoDW, voy a crear una tabla llamada parámetros. Esta tabla va a contener todos los parámetros y variables de mi ETL. En este caso va a tener las columnas ID, el nombre de la variable o parámetro, como lo quieran manejar, y el valor que va a tomar. ¿Listo? En mi caso, yo tengo un parámetro o una variable únicamente que se llama ruta y el valor va a ser C Alberto Rivera Demos Fuentes Alberto TXT. Ese va a ser el valor que tendremos almacenado para ese parámetro o para esa variable. Consultamos la tabla y si observamos ya tenemos el valor almacenado. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que garantizar de alguna manera es que el valor, vamos a llevar esto por aquí un segundito arriba, garantizar de alguna manera y es que el valor que tenemos acá se tome o se utilice en la cadena de conexión. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la consulta que traiga ese valor. Select valor from parámetros where id igual a 1 o where nombre variable igual a ruta. Con eso que estoy trayendo la ruta donde se encuentra el archivo que tengo parametrizado, ¿verdad? Entonces, esta es la consulta que me interesa. Ahora nos vamos al paquete de SQL Server Integration Services. Y en el Control Flow debo agregar una tarea que se encargue primero de ejecutar esa consulta. Y segundo, aparte de ejecutar la consulta, que almacene el resultado de la consulta en la variable. Ahora sí vamos a utilizar Execute SQL Task, que era la que pretendí usar al principio. Y le digo, bueno, conéctese. Por favor, cree una nueva conexión a DemoDW, que es donde hice la creación. Y la sentencia que vamos a escribir es select valor from parámetros where id igual a 1. ¿Listo? El conjunto de resultados que esto va a retornar es un single row, es una sola fila. Y le vamos a decir que ese conjunto de resultados, que se llama variable, si no estoy mal, valor, perdón. La columna que está retornando se llama valor. Esa columna que estamos retornando y que se llama valor va a quedar almacenada en la variable userRuta. ¿Qué implica eso? Que a partir de este momento ya primero ejecutamos esta tarea de Transact SQL que se encarga de cambiar el valor de manera dinámica de la variable ruta para que cuando llegue al Dataflow Task ya automáticamente tome el valor que se solicitó. Observen que vamos a ejecutar el paquete. Recordemos que el valor que en este momento tiene la ETL es Alberto TXT, por ende el dato que me muestra es Alberto, ¿cierto? Pero si yo vengo por acá y le digo, no, ahora quiero que actualice ese campo y en vez de Alberto ponga María TXT, vamos a hacer la actualización, vamos a validar que efectivamente cuando haga la consulta me trae María TXT y que cuando yo ejecute mi paquete dinámico, observen cómo ahora sí me trajo María. Miren cómo convertimos un paquete estático en un paquete dinámico en una cadena de conexión. Y así hay infinidad de opciones para volver dinámico un paquete. Volver dinámico el servidor SMTP, el correo desde donde se va a enviar o hacia dónde se va a enviar el correo, el mensaje, el servidor FTP, los archivos, la ruta, etcétera, etcétera. La mayoría de cosas o todas las propiedades se podrían llegar a parametrizar. Bueno, muy bien, espero que este video tutorial haya sido de su utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces, muchas gracias.